Y, y todos esos intelectuales reconocen que el artículo 9 cometió una gran injusticia porque provocó que España decretara la desnaturalización masiva y forzosa de ciudadanos originarios en Cuba y Puerto Rico. Y habida cuenta que la ciudadanía es un derecho fundamental, pues ese acto es inconstitucional y como es inconstitucional lo estamos recurriendo ahora en los tribunales de justicia. Ese es básicamente, ese es básicamente el fundamento de por qué vamos a... o sea, no es que es una idea, es que ya existe una demanda eso te iba a preguntar, ¿qué se ha hecho? Fue radicada en abril de 2022 y de hecho hoy presentamos el escrito de demanda. Porque bueno, tú sabes que el contencioso administrativo es el único pleito que tiene la particularidad que no comienza con una demanda, sino con un recurso. Entonces, el tribunal aprecia de oficio que ese recurso tenga ciertas, o sea, cumpla determinadas, digamos, requisitos. No voy a decir que un loco se diga que es el dueño del Capitolio o el dueño de la Casa Rosada o lo que sea. Entonces, el tribunal lo aprecia de oficio y una vez que determina que sí, que hay méritos, o sea, que tiene méritos suficientes, pues ordena a la parte actora, o sea, a nosotros que presente la demanda y fue lo que hicimos hoy. Así que primicia para ti. Magnífico. Ahora, antes de dar la palabra a Ariel, ¿no? Yo quiero preguntarte algo porque se cae de la mata, ¿no? O sea, litigar cosas de un pasado tan distante, generalmente lo pueden hacer los gobiernos o determinados grupos de poder cuando hay interés. Cuando hay intereses en justificar algo que se va a hacer en el presente. Entonces, yo me preguntaría, ¿qué interés en el presente pudieran tener las instituciones españolas de inmediato ampliar en ¿cuánto sería? Un 10 o un 15% la población del país o la cantidad de ciudadanos? Porque estamos hablando de 13 millones de cubanos, ¿no? Hay cubanos dentro de la isla, 11 millones, 2, 3 millones fuera, o sea, un aproximado. Entonces, ¿qué interés pudieran tener las instituciones españolas en litigar o aceptar este litigio ancestral, por llamarle de alguna manera, y que de pronto se vean ante la demanda de millones, decenas, literalmente decenas de millones de potenciales ciudadanos españoles? La expulsión de los sefardíes es un tema ancestral. Es algo que ocurrió hace 5 siglos y por supuesto habría que preguntarse entonces si se cuestiona el interés que puede tener España, que lo hay y que además no es ancestral, eso fue ayer. Además es un tratado que está vigente, no es letra muerta, es un tratado que está vigente. Y además se puede buscar en internet, usted busca todos los tratados con los que Estados Unidos es parte, es vigente, que lo mantiene la Secretaría del Estado y aparece ahí el Tratado de Paz y lo mismo con España. Entonces se trata de un tratado vigente y el interés puede ser diverso, pero ciertamente hay un elemento que no está resuelto dentro de este potaje y muchas veces se asocia la nación con el independentismo y no necesariamente debe ser así. Es decir, hay una parte de los cubanos que han sido históricamente invisibilizados y como mismo tenemos hoy el aquello de hablar del feminismo, de los distintos colores de piel, de todos aquellos sectores que han sido invisibilizados históricamente. Bueno, pues los cubanos que pelearon por España, que además era la mayoría, y que demostró además en las elecciones de 1897 que quería un gobierno autonómico por el que votó, del que no se habla, pues han sido históricamente invisibilizados. La República además nació con una gran tara y es que no devolvió las propiedades confiscadas por España. Entonces hay una serie de temas que bajo el manto de la independencia sencillamente se han borrado y se han barrido bajo la alfombra. Naciones se unan de nuevo, pero en algo tercero que no existía antes, ¿no? Pero es que yo no he hablado de unificación, yo he hablado de ciudadanía solamente. Yo no he hablado. Sí, claro, es que escuchándote a ti me parece que el proyecto de ustedes va muy a un aspecto, ya te decía, muy técnico jurídico, que es lograr que los cubanos tengan los cubanos que lo deseen tengan la nacionalidad española.
Exacto. Pero si traemos el tema en el derecho, en el campo del derecho, que además no lo expliqué, o sea, lo expliqué de una manera bastante clara, ese es en el campo en el que hay que batirse. Y ese es en el campo en el que el Tribunal de Justicia se va a pronunciar. Es decir, el Tribunal de Justicia no se va a pronunciar sobre la nación, no se va a pronunciar sobre el futuro de la nación, la reincorporación de Cuba a España, eso nada de eso, ni yo tengo autoridad para hacer eso, ni puedo hacer una decisión nuestra. Ahora, si como resultado de la mayoría de la población, siendo española, se produce algún tipo de acercamiento, que yo estaría muy, muy de acuerdo, eso es otra cosa. Y también la opción tiene que estar como manifestación democrática, debe estar. O sea, la independencia es un monolito y no puede, lo que acabo de decir, lo que dije anteriormente es que hemos sido invisibilizados. Entonces, el discurso tuyo, Ariel, básicamente lo que hace es eso. Es decir, ni siquiera tomando en cuenta los elementos que te he dado para decirte, mira, la concesión de la ciudadanía española, en un caso hipotético, a través de esta acción mediante los tribunales, no es una gracia del Estado español, no, es un derecho que ha sido conculcado. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene capacidad jurídica para desnaturalizar a sus ciudadanos originarios. Pero perdón, ¿tú sabías que en 1837, eso fue una de las razones de la gran pugna entre cubanos y españoles? Eso es de José Antonio Saco, eso no es de que no le interesaba la independencia. Sí. Los cubanos fueron despojados de un montón de derechos jurídicos que no se les fueron reconocidos de nuevo hasta 1878. Después que un país completo se lanzó la ciudadanía no fue parte de ello. O sea, la ciudadanía no tenían libertad de expresión, no tenían libertad de reunión, tenían que pedir permiso para casi todo. Incluso varias veces a los cubanos se les llegó, durante un tiempo tuvieron el derecho de estudiar en el extranjero y por eso venían mucho aquí a los Estados Unidos. Cuando tú dices a los cubanos, tú te refieres que hay una discriminación. Nacidos en Cuba. Entonces, el que no nace en Cuba no se le discrimina sus derechos. Bueno, es que eso, te lo digo ¿por qué? Porque en el censo del 97, que había uno... Pero me baja a 1897, tú estás hablando de 1837. Bueno, sácame otro censo. Cualquier censo que tú saques, hay una cantidad de población que es nacida en la isla. Y es muy difícil, digamos, defender la idea. Por ejemplo, en el caso del 97 y en el 87 se hizo también, la mayoría de la población era población nacida en Cuba. Entonces, es muy difícil sostener la idea de que 1.400.000 habitantes no tenían derecho de libertad de expresión en ese contexto específico. Tampoco tomó una guerra de independencia. Sí. Discúlpame. Tú sabías que en 1869, una vez que Céspedes y todo el movimiento independentista sale a la luz, etcétera, cuando llevaba varios meses la famosa guerra de los 10 años, tú sabes que en ese momento General Dulce es el que establece la libertad de prensa en Cuba, que es que entonces Martí logra sacar el Diablo Cojuelo. Pero España entera estaba luchando por la libertad. Era el liberalismo. O sea, por eso te estoy diciendo que Cuba estuvo casi 30 o más de 30 años sin esos derechos y por eso estaban las protestas de Saco. Por eso Saco lo expulsaron del país. Uno sabía que Saco fue desterrado, o sea, lo desterraron a Trinidad. Pero de alguna manera, defender el derecho que tienen, a mi juicio, los cubanos de querer ser españoles, atenta contra, o sea, porque ya nos estamos yendo a un debate personal, a un debate en el campo de que tú sabes que o sea, lo que tú me vas a hacer es el relato, que es un relato la historia no pasó, pero es un relato. Pero ¿qué historia? O sea, si vamos a hablar de historia, yo tengo algunos puntos en los que podemos contrastar y yo no tengo ninguna intención de convencerte de lo contrario, pero ¿hasta cuándo nos vamos a hacer la misma historia? Entonces, una de las cosas que necesito dejar claro es que con esta iniciativa no solamente estamos restableciendo un derecho de los cubanos a ser españoles, el que lo desee, sino también de destruir ese monolito que es
el relato oficial. Porque el que controla la historia, controla el relato, y que se controla el relato, controla ese tipo de respuestas que se sabe que vienen. O sea, es sin visibilizar otros aspectos de la historia que pueden ser tan importantes. Por ejemplo, la protesta de Baraguá invisibiliza, o sea, como se enseña, entierra el Pacto de Sanjón. El Pacto de Sanjón tiene mucho más valor cívico que la protesta de Baraguá, porque el entendimiento, el pacto, siempre tiene más valor cívico que la protesta, o sea, que la violencia. Entonces, ¿cómo nos va? Pero espérate, después enseñamos a nuestros hijos el machete, lo bueno del machete, y entonces todo se resuelve con el machete, pero no les enseñamos que tenemos en nuestra historia algo tan importante como es el Pacto de Sanjón, que otorgó derechos, que le dio una época de prosperidad que no ha sido superada en Cuba. Entonces, eso... no, perdón, si fue superada en la República. Si fue superada en la República. Ok, fue superada. Fue superada, no importa. Fue superada, está bien. Pero fue importante. Fue un proceso de progreso, de mucho desarrollo. Y en buena medida gracias a ese Pacto del Sanjón. Entonces, es bueno también... Sí, okay, yo cuestiono la independencia, o sea, no creo que haya sido tal. Yo creo que fue una guerra civil. La independencia fue sobrevenida. De hecho, ha sido el gran fraude de la historia de Cuba. Es un gran fraude, porque tú mismo, por ejemplo, el 1 de enero de 1899, al cesar la soberanía española, ¿hubo alguna proclama diciendo, ok, ya cubanos son libres? O son, tú mismo mencionas, por ejemplo, que se debate si los mambises luchaban por la soberanía o por la independencia, por la soberanía o por la libertad. Entonces, se habla de independencia, pero es un término hueco, es un término que no está operacionalizado, es un término que está lleno de propaganda, pero en la concreta... bueno, a mí me parece es muy difícil. Si tú te lees el manifiesto de la Junta Revolucionaria de 1868, Céspedes está poniendo, aquí los bárbaros son los españoles. Bárbaros en su sentido original. Y nosotros somos los que representamos la civilización, porque así se veía el cubano. No, así se veía él. Así se veía él. No, y se veía la mayoría de los... ¿De dónde sale eso? Si la prensa... Toda la intelectualidad cubana se manifestaba así.